Aprendo en casa. Con la básica alternativa. Hola, bienvenidos a la clase de Aprendo en casa con la básica alternativa. Hoy trabajaremos las áreas de comunicación y desarrollo personal y ciudadano, correspondientes a la sesión 19 de la tercera unidad del segundo grado del ciclo inicial. Esta sesión lleva por título Identifico actividades que generan ingresos en mi familia. Desarrollaremos competencias comunicativas para comprender e identificar información clara en una descripción. Así que ponte cómodo e invita a algunos integrantes de tu familia para que te acompañen a escuchar la sesión. No lo olvides, ten a la mano un lápiz y una hoja de papel o un cuaderno para realizar las actividades que te proponemos. Coloca la fecha y nombre de la sesión. Queridos estudiantes, escuchen bien. Nuestros abuelos y padres realizan actividades productivas junto a la familia y en la comunidad transmiten sus conocimientos y enriquecen a las nuevas generaciones en la vivencia y las actividades del hogar. Recordemos, ¿qué hemos aprendido en la sesión anterior? ¿Qué actividades hemos realizado? A continuación, presentaremos un audio, pero antes les formularemos algunas preguntas. ¿De qué crees que trata el audio? ¿Será un texto narrativo? ¿Será un texto descriptivo? ¿Será un texto instructivo? ¿Cuál será su mensaje? Ahora llegó la hora para escuchar el audio. Muy bien. Escucha con atención. Mira, la crianza de cuyes es como una mesa, como esta mesa que ves acá. Y este negocio se sostiene en 4 pilares. Si a esta mesa yo le quito una pata, esta mesa se cae, lógicamente. El negocio de la crianza de cuyes es algo similar. Tiene 4 pilares sobre los cuales se sostiene. El primer pilar es la genética. El segundo pilar, la alimentación. El tercer pilar, la sanidad. Y el cuarto pilar, el manejo. Recuerda eso: genética, alimentación, sanidad y manejo. ¿Quieres prosperar en el negocio? Tienes que tener una buena genética, altamente productiva, altamente precoz, altamente prolífica, de buena conversión alimenticia. ¿Quieres prosperar en el negocio? Tienes que alimentar adecuadamente a esa buena genética. Una dieta mixta, forraje y concentrado. ¿Quieres que esa genética bien alimentada no se te muera? Tienes que tener una excelente sanidad, manejar botiquines, desinfecciones oportunas, evitar el ingreso de palomas, roedores. Ahora, esta genética, alimentación y sanidad se van a llevar de buena manera siempre y cuando haya un buen manejo.
un manejo productivo y un manejo comercial. El manejo productivo está en lo operativo: destetar a tiempo, sexar a tiempo, evitar la consanguinidad, numerar tus pozas, tus jaulas. Pero también el manejo implica saber vender, que es la parte comercial. Puedes ser el mejor productor, pero el peor vendedor. En tal sentido, si tú quieres que tu crianza cuyes sea un excelente negocio, no te olvides de estos 4 pilares. Falla un pilar, fracasas en el negocio. Y si fracasas, no hay ingresos. Recuerda, la crianza de cuyes es negocios siempre y cuando manejes un mínimo de 90 madres. Con 90 madres vas a poder generar ingresos suficientes para poder sostener la actividad y crecer en el tiempo. El conocimiento es poder. Recuerda, no basta estar en el lugar adecuado y en el momento adecuado. Tienes que ser la persona adecuada en ese lugar adecuado y en el momento adecuado. Para eso tienes que capacitarte. Luego de escuchar, responde las siguientes preguntas. ¿De qué trata el audio? Bien, el audio trata sobre los 4 pilares para la crianza del cuy. ¿Qué nos informa el audio? El audio nos informa sobre el emprendimiento de la crianza del cuy. Nos habla sobre los pilares para ello. Y aquí va la pregunta: ¿cuáles son los 4 pilares para la crianza del cuy? Los 4 pilares o bases para una buena crianza del cuy son los siguientes. 1. La genética, es decir, tener buena raza de cuyes. 2. La alimentación, que significa que tienes que alimentar bien a los cuyes. 3. La sanidad, o sea, que tienes que tener medicamentos para curar a los cuyes. 4. El manejo, que se refiere a saber vender los cuyes, es decir, al negocio. ¿Qué puede pasar si falta el pilar de la sanidad? La falta de sanidad puede provocar diversas enfermedades. En tu opinión, ¿es importante la alimentación de los cuyes? Claro, la alimentación es muy importante para protegernos de enfermedades y poder crecer sanos. Entonces, ¿qué textos podemos escribir para motivar a las personas a la crianza de cuyes? ¿Qué les parece si creamos y escribimos textos cortos? Muy bien, estimados estudiantes, escuchen con atención la lectura donde describimos la crianza del cuy como una actividad productiva que podemos emprender. Crianza del cuy en casa. El cuy es un pequeño animal originario de las zonas andinas del Perú, Ecuador, Colombia y Bolivia. La crianza del cuy
se ha convertido desde hace mucho tiempo en una fuente de ingreso económico para las familias peruanas y una forma de iniciar un negocio. Para su crianza se requiere de un ambiente de 1 metro cuadrado. Se puede criar en el jardín, en la cocina, en la azotea o en cualquier ambiente de la vivienda, siempre y cuando permanezca aireado y, sobre todo, muy limpio. Muy bien, ahora pensemos bien y tratemos de recordar. ¿De qué trata el texto? Excelente respuesta. Trata sobre la crianza del cuy, la cual se ha convertido en una fuente de ingreso económico para la familia y una forma de iniciar un negocio. ¿Cuánto espacio se necesita para criar cuyes? Muy bien, estimados estudiantes, necesitamos un espacio de 1 metro cuadrado. ¿Cómo debemos criar los cuyes? Bien, debemos criarlos en ambientes que deben permanecer aireados y, sobre todo, limpios. En tu opinión, ¿crees que es importante conocer sobre las fuentes de ingresos económicos para las familias? Así es, estimados estudiantes. Es bueno el ingreso que se obtiene por un emprendimiento independiente que alguno de los integrantes de la familia lleva a cabo. Todo ese ingreso familiar será para cubrir sus necesidades básicas y el resto de los gastos que normalmente tiene una familia. Muy bien. Te presento un audio. Escucha con atención. La descripción física. ¿Cómo es? ¿Cómo es una persona? Para hablar de la descripción utilizamos el verbo ser, para hablar de aquellas características que identifican a esta persona. Por ejemplo, el jugador de baloncesto es alto y los niños son bajos. La niña es baja y el niño es bajo. Mucha atención a la concordancia, tanto de género, masculino o femenino, como de número, singular o plural. Siempre tenemos que recordarlo. Ella es delgada y el gato es un poco gordo. Si hablamos del pelo, podemos decir que una persona es castaña, es pelirroja, es rubia o es morena. En cuanto a la belleza, hay personas que son guapas y hay personas que son feas. Isabel es guapa y este hombre es un poco feo. Este grupo de jóvenes son, como hemos dicho, jóvenes. Hablamos de la edad. Y las señoras son mayores. Para hablar de algunas características, usamos y necesitamos el verbo tener. Por ejemplo, tiene ojos grandes o pequeños. En cuanto al color, pueden ser azules, verdes, marrones, grises,
¿Cómo son tus ojos? Respecto al pelo, puede ser largo, corto. Si hablamos de su forma, puede ser liso, rizado o también ondulado. Usamos el verbo tener con algunos aspectos como la barba, el bigote, un tatuaje. También usamos en la descripción física el verbo llevar para hablar de algunas características que identifican a la persona. Por ejemplo, esta chica lleva unos pendientes amarillos grandes. Una persona puede llevar gafas o Manuel siempre lleva reloj. ¿De qué trata el audio? ¿Qué sabemos de la descripción? Describir es explicar de forma detallada y ordenada cómo son las personas, lugares o los objetos. Repito, describir es explicar de forma detallada y ordenada cómo son las personas, los lugares o los objetos. Muy bien, ¿cuál será la estructura de una descripción? Tiene un inicio, que es donde se va a explicar el texto. Tiene un desarrollo, donde se sigue acciones paso a paso o se enumeran características. Tiene una conclusión, donde se menciona el final de las indicaciones. En el texto anterior, Crianza del Cuy en casa, observaste que se trata de un texto descriptivo, ¿verdad? También observarás que responde a las preguntas. Párrafo 1. Contiene una frase para empezar la descripción. Por ejemplo, ¿a quién describimos? ¿Cómo se llama? Párrafo 2. ¿Cómo es por fuera o sus rasgos físicos? ¿Cómo es su cuerpo? ¿Cómo es su cuerpo? ¿De qué se alimenta? Párrafo 3. ¿Dónde vive? ¿Cuál es su utilidad y valor nutritivo? ¿Es posible hacer de su crianza una fuente de ingreso? ¿Por qué crees que es importante el texto descriptivo? Es importante porque el texto descriptivo es aquel que describe la realidad tal y como es. En este se usan muchos sustantivos y adjetivos. Además, su lenguaje es claro y variado. ¡Qué bien! Ahora podemos describir. ¿Cómo lo haremos? Preparemos nuestro plan de escritura. ¿Qué vamos a escribir? Un texto descriptivo sobre otras actividades económicas que podríamos emprender. ¿Quiénes leerán nuestra descripción? Nuestros familiares,
compañeros si los envío a su WhatsApp. Mi maestro. ¿De qué tratará nuestra descripción? Presentaremos un texto descriptivo de cualquier otra actividad económica que quisiera emprender. Por ejemplo, crianza de gallinas, artesanías, tejido u otros. ¿Cómo lo presentaremos? En hojas bond y luego pegamos en nuestro cuaderno. Puedo agregarle dibujos. Muy bien, empecemos. Ya tenemos nuestro plan de escritura. Ahora iniciaremos con la descripción, teniendo en cuenta los siguientes criterios. Para realizar la descripción, podemos tomar en cuenta desde una visión general hasta llegar a otra particular, es decir, mencionar primero las características generales y luego las particulares. Ahora cogemos una hoja y lápiz. Atentos, vamos a empezar a escribir. Escribe: crianza de gallinas en mi granja familiar. Escribe cómo son, qué variedad de razas conozco, qué comen, qué cuidados necesitan, cuál es su valor nutritivo, ¿es un negocio rentable? En esta parte, toma en cuenta características. Muy bien. Escribe: ¿sería muy costoso construir los gallineros? ¿Dónde los construiría? Muy bien, hemos terminado de describir. Muy bien, hemos terminado la sesión de hoy del área de comunicación y desarrollo personal y ciudadano. Las actividades que hemos desarrollado corresponden a la sesión 19 de la tercera unidad del segundo grado del ciclo inicial. Ahora, reflexionemos sobre nuestros aprendizajes. Responde estas preguntas. ¿Qué aprendieron en esta sesión? Hoy hemos aprendido a producir descripciones y a seguir conociendo de las actividades que me pueden generar ingresos económicos, además de mejorar la nutrición en casa. ¿Cómo hicieron para ordenar su texto? ¿Qué los ayudó? ¿Qué otros aspectos revisaron? Felicitaciones por el trabajo realizado. Continuemos así. Muy bien, hemos terminado por hoy. Te esperamos en la próxima sesión de Aprendo en Casa con la Básica Alternativa.
Aprendo en casa. Con la básica alternativa. Ministerio de Educación. Gobierno del Perú. El Perú primero.